Bienvenidos a una presentación más sobre la forma en que se debe diligenciar la declaración de importación. Hoy hablaremos de la casilla 78, para lo cual he hecho una plantilla en Excel que imita las casillas de las que hablaremos hoy. Por lo menos quiero que vean que tengo la casilla 78 y tenemos en el documento la casilla 78, hablaremos de la casilla 79, la 80, 81, 82, 83 y 84. Todas en esta parte superior. También he puesto el tipo de cambio para que podamos hacer la conversión a pesos y realizar la autoliquidación en la casilla 92, el arancel, la 93, la base del arancel, la 94, la liquidación del arancel y la 95, el total a pagar de arancel. Lo mismo para el IVA, casilla 97, 98 base del IVA, 99 total liquidado del IVA y 100 total a pagar del IVA. También he puesto la casilla 125, que acá está en rojo, para hacer la suma tanto del arancel y el IVA y obtener el dato de los tributos aduaneros. Ok, aclarada esta parte, pasaremos entonces a la cartilla donde veremos el contenido de cada una de estas casillas. Muy bien, en la casilla 78 nos dice valor FOB en dólares. Indique en dólares el valor FOB. Dice, no incluye los fletes, seguros u otros gastos para la mercancía declarada correspondiente a la subpartida arancelaria para la cual se está suministrando información. Cuando se negocia en condiciones de entrega diferentes a FOB o FCA, se harán las estimaciones necesarias para obtener el valor de la negociación en estos términos. Esto indica que si la negociación se hizo CIF, debemos conocer el valor de FOB para poder diligenciarlo, puesto que el documento nos exige es el valor FOB. En el evento en que la facturación se haya efectuado en una moneda diferente al dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, se hará la conversión a esta última aplicando el tipo de cambio al dólar de los Estados Unidos. Esto significa que si la negociación se hizo en euros, se deberá pasar a dólares, o en yenes se deberá pasar a dólares. Ok, utilizaré entonces un valor en la casilla 78 y voy a decir que aunque la negociación pudo haber sido CIF o DDP, el valor FOB es de $35,000. Ok, la lectura nos dice, este tipo de cambio será informado por el Banco de la República el último día hábil de la semana inmediatamente anterior a la cual se presente y acepta la declaración de importación. Cuando se haya negociado un tipo de cambio fijo, se aplicará este. Recuerden que un tipo de cambio fijo es un forward, siempre y cuando medie la presentación del contrato de compra-venta y el documento que haga sus veces donde se estipule dicho tipo de cambio. No es obligatorio que el valor de las mercancías que figura en la licencia o registro de importación coincida con el valor de esta casilla. Cuando los valores contengan fracciones decimales, diligencie con dos decimales separados por una coma, tal cual como lo tenemos acá en la tabla de Excel. Pasamos a la casilla 79, que es valor fletes, y nos dice, registra en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica el valor del transporte de las mercancías, el cual incluye los fletes y los gastos conexos al mismo. Cuando alguno de dichos conceptos sea gratuito o no se haya causado o se efectúe por medios servicios propios del importador, es obligatorio calcular su valor conforme a las tarifas o primas normalmente aplicables. Es decir, así no lo hayan regalado, debemos tener entonces un soporte de ese valor. Entonces tendríamos que ir a cotizar ese flete y ese valor sería el que pondríamos acá. Para este ejemplo voy a decir que el valor del flete fue de $2,000. Pasamos así a la casilla 80 y en la casilla 80 nos dice valor seguros en dólares. Registre en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica el valor de los seguros correspondientes a la mercancía. Cuando el seguro sea gratuito o no se haya causado, es obligatorio calcular su valor conforme a las tarifas o primas normalmente aplicables. Las omisiones en estos elementos acarrean sanciones. Igual que en la casilla 79 del flete, así haya sido gratis, debemos estipular cuál hubiese sido entonces su valor. Para este ejemplo voy a decir que hubiese sido $500.
dólares. Pasamos ahora a la casilla 81, que nos dice: registre en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica el valor de todos los ajustes del artículo octavo del acuerdo. Este acuerdo es el de la OMC, que sean diferentes a fletes y seguros indicados en las casillas 79 y 80. Voy a decir que valor otros gastos acá fue 0, debido a que en esta casilla se deben poner los valores que no están registrados en la casilla 79 fletes o en la 80 seguros. Voy a decir que no hubo ningún valor adicional, en tanto el valor que debo consignar será 0.0. Pasamos ahora a la casilla 82, donde nos dice sumatoria de fletes, seguros y otros gastos. Y debemos registrar la sumatoria de las casillas 79, valor fletes, 80, valor seguros, y 81, valor otros gastos. Como yo he hecho una tablilla en Excel y esta tablilla entonces está parametrizada, me dice que el valor de la casilla 82 es 2500 y efectivamente es la suma del flete, casilla 79, el seguro, casilla 80, y los otros gastos, casilla 81, para un total de 2500. Pasamos ahora a la casilla 83, que nos dice ajuste al valor en dólares. Rápidamente la lectura dice: relacione la sumatoria de los valores que se deben ajustar, adicionar o restar, es decir, que se sumen al valor en aduana o se descuenten de él, al precio pagado o por pagar, considerando los casos que la legislación aduanera nacional establece respecto de qué parte del valor en aduana no está sujeto al pago de tributos aduaneros, o que por otros eventos ajenos al valor en aduana se deben adicionar al mismo. Lo anterior para efectos de calcular la base gravable para la determinación de tributos aduaneros. En otras palabras, el valor de la casilla 83, que es ajuste al valor, pudiera ser o positivo o negativo, en cuyo caso se descontaría o se adicionaría al valor en aduana, que es la casilla 84. Razón por la cual nos dice el documento que cuando el valor sea a deducir se deberá anteponer el valor relacionado en signo menos. Llegamos así a la casilla 84. La casilla 84 es valor en aduana en dólares. Dice: el valor aduana en dólares corresponde al valor de la mercancía, adicionado con el valor de los fletes, seguros y otros gastos, y con el valor del ajuste si lo hubiere. Cuando no se hayan valorado la mercancía con el valor de transacción porque no se cumplen los requisitos, o se haya registrado algún importe en la casilla 83, que es ajuste al valor, el valor declarado en esta casilla no guardará correspondencia con el valor registrado en la declaración andina de valor. La declaración andina de valor es un documento soporte de la declaración de importación y se diligencia solo cuando el valor de las mercancías supera los $5,000. En todo caso, el valor de esta casilla será la sumatoria de las casillas 78, que es valor FOB, 82, que es la sumatoria de fletes, seguros y otros gastos, y 83, que es el ajuste al valor. En ajuste al valor pondremos entonces un valor de 0, el cual no se verá reflejado en la casilla 84, bueno, porque su valor es 0. Para finalizar, entonces haremos un repaso y diremos que en la casilla 78, que es FOB, debemos poner el valor FOB de las mercancías y si no lo tenemos debemos estimarlo. En la casilla 79 el valor de los fletes y todos sus gastos conexos. En la casilla 80 el valor de los seguros y al igual que en la casilla 79, si estos fueran gratis debemos estimarlos. En la casilla 81 debemos poner los gastos que se generan en la importación que no están relacionados ni en la casilla 79 ni en la casilla 80, que para este ejemplo es 0. La casilla 82 será la suma de la 79, la 80 y la 81, que para este ejemplo es 2500. Y la casilla 83, que es el ajuste al valor, que se puede dar positivo o negativo, para este ejemplo es 0, lo cual nos determina un valor en aduana, casilla 84, de 37.500.
$500. La casilla 84, como acabamos de leer, será la sumatoria de la casilla 78, 82 y 83 de la declaración de importación, como consta acá en la parte inferior del texto. Ok, pasamos entonces a fijar un tipo de cambio. El tipo de cambio que pondré de ejemplo, entonces voy a decir que es 1989 con 56 dólares, con 56 pesos por dólar. Y esto entonces me lleva al siguiente dato. La casilla 92 debemos poner el valor del arancel. Para este ejemplo yo he puesto 5, pero pudiera cambiarlo a 10% de arancel, en cuyo caso el valor cambiaría de la casilla 125, recuerden que está parametrizada. Voy a decir que el valor del arancel es 20%. La casilla 93, que es la base del arancel, recuerden que es la multiplicación del tipo de cambio por la casilla 84, que es el valor en aduana. El valor en aduana está en dólares, el tipo de cambio, que es el valor de $1 en pesos, lo envía a pesos colombianos en la casilla 93. Para este ejemplo, 74.608.500 equivalen a $37.500 bajo un tipo de cambio de 1989.56 pesos por dólar. Pasamos a la casilla 94, que nos dice total liquidado pesos. Entonces, toma la base de la mercancía y cobra el arancel, que en este caso es del 20%, lo cual va a dar 14.921.700 pesos. Ahora sacaremos el IVA. El IVA será la sumatoria de la base del arancel más el total liquidado del arancel, que para este ejemplo son 89.530.200 pesos. He puesto que el IVA es general, del 16%, pero pudiera ser un IVA del 2%, en cuyo caso cambiaría el total liquidado, casilla 94, del IVA. Pero vamos a decir que el IVA es del 16%. Veamos cómo cambia la casilla 99 y ya el IVA para esta mercancía será de 14.324.832. Muy bien, en la casilla 95, cuya columna tiene como título total a pagar con esta declaración, nos dice o nos pregunta cuánto va a pagar por el arancel. Entonces en la fila del arancel pondremos el valor que se irá a pagar, que será en este caso el mismo de la casilla 94, 14.921.700. En la casilla 100 nos pide el valor que se va a pagar por concepto de IVA, que para este ejemplo será el mismo de la casilla 99, 14.324.832. La casilla 125, que es total, nos indica entonces la suma del arancel y el IVA que se pagarán por esta importación, que para este ejemplo son 29.246.532. Ok, jóvenes, espero haber sido de gran ayuda. Dejamos acá este tema y esperaremos una nueva presentación sobre el manejo de la declaración de importación. Hasta una nueva oportunidad.